Anteriormente vimos las causas externas e internas que provocaron la Revolución Mexicana. A continuación, vamos a ver el origen de esta Revolución Mexicana. El magonismo. ¿En qué se basa el magonismo? Principalmente que en 1900 se fundó el periódico Regeneración por los hermanos Flores Magón. En 1906 se lleva a cabo la huelga de Cananea y la huelga de Río Blanco. La huelga de Cananea se lleva a cabo en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz, principalmente porque eran explotados por las empresas norteamericanas y extranjeras. En 1909 la entrevista de Díaz-Cleman marcó la pauta para luchar por el poder. Esto fue muy importante porque esto es ya el inicio de la Revolución Mexicana. En 1910, Francisco I. Madero publica el libro Sucesión Presidencial, la cual la firma Porfirio Díaz, y es ahí donde se funda el Partido Nacional Antirreeleccionista y se postula a Madero y Francisco Vázquez como presidente y vicepresidente, en donde su lema principal era sufragio efectivo, no reelección. Y en 1910, ya con Porfirio Díaz haber firmado este tratado, termina su gobierno. Sigamos con el tema de la Revolución Mexicana. Ahora vamos a hablar del Plan de San Luis. El Plan de San Luis fue propuesto por Madero después de escapar de la cárcel de San Luis, lo que propone anular las elecciones, el desconocimiento del gobierno de Díaz, convoca el levantamiento de armas y se compromete a devolver las tierras a los campesinos. ¿Quiénes acuden a este llamado? La familia Cerdán en Puebla, Francisco Villa y Pascual Ortiz Rubio y Emiliano Zapata en Morelos. En mayo de 1911 se firma el Tratado de la Ciudad de Juárez, en donde se propone la renuncia de Díaz y el licenciamiento del Ejército Revolucionario. ¿Quién queda como presidente interino? Francisco León de la Barca. Sigamos con este tema. Quiero que observen muy bien esta imagen. ¿Alguna vez lo han visto? ¿Quién es Emiliano Zapata? Uno de los principales revolucionarios. Él se encargaba de la revolución de la parte sur de México. Se convocó a elecciones y queda Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente. Durante su gestión, Madero designa un gabinete compuesto en su mayoría por porfiristas. Por esa razón, Zapata considera esto como una traición y da a conocer el Plan de Ayala, donde se desconoce a Francisco I. Madero como presidente. Se elige a Pascual Orozco como el jefe del movimiento revolucionario y se exige la devolución de tierras a los campesinos. A este plan se unen varios caudillos, pero los porfiristas se levantan en armas contra Madero en la Ciudad de México, donde se da una terrible lucha que dura 10 días y es conocido como la Decena Trágica. En el pacto de la embajada, en el que participa el embajador de Estados Unidos, Henry Lang Wilson, y Victoriano Huerta y Félix Díaz, se estipula el derrocamiento de Madero y el ascenso de Huerta a la presidencia. Otro caudillo importante fue Pancho Villa, que era encargado de la parte norte de México. Venustiano Carranza. El Plan de Guadalupe, lanzado el 26 de marzo de 1913 por Venustiano Carranza, desconocía a Victoriano Huerta como presidente. Ahora Carranza es designado como primer jefe del Ejército Constitucionalista. Se lleva a cabo la Convención de Aguascalientes para llegar a un acuerdo entre los ejércitos revolucionarios. En él se acordó cesar de sus funciones a Huerta y designar a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional y restituir los ejidos a los pueblos, entre otras medidas. Carranza convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro para elaborar las leyes y de ahí surge la primera Constitución de 1917. Esta Constitución habla principalmente sobre el artículo 27, sobre la tenencia de la tierra, el artículo 123 de los trabajadores, el tercero sobre la laicidad de la educación y el 130 que separa a la Iglesia del Estado. El 9 de abril de 1914, las fuerzas de Estados Unidos llegan al puerto de Veracruz en un intento de invasión, pero las gestiones de Carranza y el inicio de la Primera Guerra Mundial obligan a Estados Unidos a abandonar el país. A continuación, vamos a ver al presidente Álvaro Obregón. Es muy importante que estén tomando apuntes de los datos más importantes. En historia vamos a ver muchas fechas. Muy bien, queda como presidente interino Adolfo de la Huerta y más tarde Álvaro Obregón. Es elegido presidente. Obregón se ganó la confianza de los campesinos y trabajadores. En la conferencia de Bucareli, Estados Unidos reconoce el gobierno de Obregón
y México cede a las compañías petroleras norteamericanas el subsuelo para garantizar el pago de la deuda que tenía como la banca internacional. 4 años después surge el enfrentamiento entre seguidores de Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles por la presidencia, siendo reprimidos los primeros. Durante el gobierno de Calles se creó el Banco de México, se impulsa la inversión privada y se desarrolla la rebelión cristera, en la que la Iglesia pedía la derogación de los artículos de la Constitución que la afectaban.